Mi amor, insólito, que nos toca dar la bienvenida juntos. Ay, qué bonito. Ya de estar cansada la gente de vernos cada rato. Sí, Pero es la primera vez que nos toca dar la bienvenida juntos. así Para es. mí es un gusto compartir la plataforma de esta manera. Claro. Entonces, ¿qué te parece si con esto, sin decir nada más, sí, solo darle la bienvenida a los Bueno, hermanos? obviamente queremos que cada persona reciba al Espíritu Santo por medio de estas predicaciones, estas alabanzas y esta palabra, y que usted no simplemente se quede con ese gozo en su corazón, sino que lo comparta con cada persona y pueda recibir esa gracia, ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Así es, porque traemos mensajes de esperanza. Así Usted es. todavía tiene esperanza, así que comparta también con sus seres amados para que todos vayamos aprendiendo y podamos disfrutar de la compañía de Dios. Así Así que mismo. de esta manera les decimos a todos que sean bienvenidos. Llegó el momento de poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial, así que vamos a inclinar el rostro para tener oración. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tantas bendiciones que tú día a día nos das. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que nos ayudes, Señor, a poder entender tu palabra, ponerla en práctica, Señor, y también compartirla. Te pedimos, oh Dios, que tú mores en cada uno de nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a ser semejantes a ti. Que tu gracia sea manifiesta en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios y qué el privilegio tener a Luis Rodríguez, nuestro pastor, para poder glorificar su nombre, para gloria y honra de nuestro Dios. Deja que te limpie. Hola queridos, estamos nuevamente en esta sección de Jesús y la verdad presente. Con cariño les saluda su amiga y hermana Nancy Venas. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitada especial muy querida, quien ya han visto que es integrante del grupo Yediael, pero ahora la tenemos en calidad de invitada para este segmento porque, ya saben ustedes, estamos hablando de algunos beneficios y cosas que podemos practicar en nuestra vida para tener salud. ¿Cómo te encuentras, Marilis? Muy bien, Nancy, y agradecido por la invitación y que podamos todos crecer sabiduría del conocimiento de las cosas de Dios, la creación de Dios, lo cual somos todos. Excelente. Muy bien, bueno, entonces para las personas que no tienen todavía el placer de conocer a Marilis, les voy a dar una breve reseña de su preparación académica. Marilis Loperena es psicóloga interna doctoral de la Universidad de Puerto Rico, viene siendo Campus Aguadilla, ¿verdad? Campus Aguadilla. Cuenta con un bachillerato en psicología y salud mental de la UPR en Ponce y una maestría en consejería psicológica con especialidad en terapia de la familia de la Interamericana Recinto de Aguadilla. Sus estudios doctorales le especializan en dos concentraciones: consejería psicológica y psicología clínica de la Interamericana Recinto de San Germán. Posee experiencia en psicoterapia e investigación. Además, en evaluación psicológica, psicométrica, psicoeducativa y vocacional. Su enfoque de ayuda va dirigido hacia la adaptación, el desarrollo de destrezas interpersonales, el manejo de emociones y el aumento del nivel de funcionalidad y bienestar personal. Es por eso que nos dimos a la tarea de pedirle que nos hiciera un espacio en su agenda de actividades, porque ustedes saben que estamos compartiendo los 8 remedios naturales en sí como parte de la reforma pro salud
que viene siendo parte del mensaje de esperanza de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Marilis, vamos a iniciar este segmento con un versículo con el cual daremos apertura y entonces te iré haciendo algunas preguntas. ¿Estás lista? A ver, sí. Ok, dice 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Con este versículo te hago la siguiente pregunta, porque hoy nos toca el tema de ejercicio. ¿Qué sucede fisiológicamente en el cerebro cuando hacemos ejercicio? Pues fíjate, Nancy, en el cerebro el ejercicio tiene un impacto bien peculiar, porque el ejercicio no solamente nos ayuda físicamente, como todos sabemos, sino que estimula una proteína. Esta proteína, cuando es estimulada, genera, produce, crea más neuronas. ¿Okay? Si hay más neuronas, entonces nuestro cerebro puede hacer más cosas. ¿Okay? Y específicamente hay un área del cerebro que se encarga de los procesos de memoria. Y se realizó un estudio donde 120 personas fueron sometidas, ¿verdad?, a un régimen de ejercicio y se observó que esa área del cerebro crítica para la memoria creció un 2%. Ese 2% a su vez hizo que tuviera un impacto en la demencia. Quiere decir que si hay personas que tienen Alzheimer o que es proclive a cualquier otra enfermedad que te pueda generar demencia, no como un freno. Si te vamos envejeciendo con el freno puesto y ayuda a que no perdamos esas funciones de nuestro cerebro, de lo que es la memoria y otras cosas también que tenemos. De esta manera podemos decir, ok, si yo quiero tener un cerebro saludable, lo hago así. Si uno valora lo que es la inteligencia, pues entonces debe tener un cerebro saludable. Así es. Y que si quieres tener inteligencia, tomar mejores decisiones, manejar sus emociones mejor, tener mejores relaciones con los demás, hagan ejercicio. ¡Wow! Bien, vean en qué cápsula ella nos englobó todo. En sí, beneficio. Yo no le veo una parte perjudicial en nada al realizar el ejercicio. Y también lo que puedo entender de esto es que nuestra mente se mantiene joven porque va frenando ese envejecimiento. Si usted sabe que viene de familia con tendencia a ese tipo de enfermedades, bueno, lo mejor es que usted, que ya tiene conocimiento de eso, pues pueda hacer un acto preventorio en su salud, ¿cierto? Claro que sí. Ajá, de modo que usted prevenga ese tipo de situaciones. Y Marilis, ¿me podrías dar algunos beneficios así rapiditos del ejercicio? Pues mantiene el cerebro joven, promueve una mejor salud física, entonces te ayuda a reducir el riesgo de demencia, así como es increíble el beneficio que nos da la salud el ejercicio. Así es. Wow. Fíjense bien, voy a leer la siguiente escrito de la hermana de energía actual, que dice: empléense por igual las facultades mentales y físicas, y la mente del alumno será refrigerada. Si está enfermo, con frecuencia el ejercicio físico le ayudará a recobrar la normalidad. Cuando los estudiantes salen del colegio, deben de tener mejor salud y una mejor comprensión de las leyes de la vida que cuando entraron en él. Debiera preservarse la salud tan sagradamente como el carácter. Fíjate,
O sea, de la mano. Aquí lo habla propiamente de la tarea de los maestros, ¿verdad? Y ahora que los padres fungimos también como maestros en esta situación que nos encontramos en la actualidad. Bueno, entonces, acuérdense que vamos a ir procurando hablar de 2 en 2. Nos toca pasar hoy también a la luz solar de las siglas de la palabra adelante. Estamos en la E de ejercicio y luz solar, así que también vamos a aprovecharte para que nos hables de la luz solar. Marilis, y te voy a leer el siguiente versículo. Fíjate, en Eclesiastés 11:7 dice: agradable es la luz y bueno es a los ojos ver el sol. Ahí está una clave bien importante. Y te pregunto, ¿qué influencia tiene la luz solar con la salud mental y el bienestar? Bueno, te voy a leer un estudio que se realizó en pacientes con demencia. 189 residentes de envejecientes con estos problemas de demencia. Ellos fueron expuestos a la luz, una luz tenue, una luz de esa que no te quema, sino que te pone como doradito. Ellos fueron expuestos a la luz, luz tenue, y todos esos síntomas de demencia mejoraron. Es decir, se encontró que se redujo el deterioro cognitivo en un 5%, la depresión en un 19%, esos cambios de humor, el deterioro funcional físico se redujo en un 59%, tan solo por la exposición al sol. Y es porque la exposición al sol genera lo que es la vitamina D. Y esa vitamina D hace que haga este impacto. El estudio logró concluir de que esos beneficios eran comparables a un fármaco. Antidepresivo. Antidepresivo, también impacta la salud física, también impacta lo que es el deterioro cognitivo, no solamente los estados de ánimo. Otras cosas, la planificación, la organización, todas esas cosas. Excelente. Así que, hermano, ya sabe, usted debe de gozar de este privilegio y es su decisión. ¿Qué tipo de ejercicios voy a hacer? Eso le toca a usted. Investigar cuáles son los apropiados para usted. En qué tiempo y dónde puedo también exponerme a buena calidad de luz solar. También es algo que le corresponde a usted investigar. Pero recuerde, como siempre, en conclusión, 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gracias, Marilis, por acompañarnos en esta sección. Un placer. Buenas noches para todos una vez más. Y estamos en este momento muy gozosos porque una vez más en esta noche tenemos con nosotros al pastor de esta iglesia, Pastor Luis Rodríguez, con nosotros. Es un placer una vez más, pastor, que pueda estar con nosotros en esta noche. ¿Y qué tiene para nosotros? ¿Se puede preguntar? Sí, claro, cómo no. Gracias por la invitación. Estaremos presentando, basado en Apocalipsis 14, estaremos presentando el tema de la verdad presente y el evangelio eterno. Siendo un tema extenso, pues la próxima semana pues estaremos nuevamente disfrutando parte de ese tema. Muy bien. Pues entonces, sin más problemas, vamos a darle tiempo a usted, pastor. Gracias, Trinidad, ¿verdad? Y el equipo de trabajo del ministerio y sobre todo, ¿verdad? Ustedes que semana tras semana nos dan la oportunidad de llegar hasta sus hogares para así poder, ¿verdad?, disfrutar de la programación que siempre tenemos para viernes. Así que vamos a comenzar. Podemos, ¿verdad?, buscar en nuestras Biblias el capítulo 14 a partir del versículo 6.
del libro de Apocalipsis, pero en esta primera sección del tema, digo primera sección porque como mencioné al principio, el tema al ser extenso, pues lo podemos dividir en dos partes. Y esta primera parte que vamos a ver entonces para hoy va a ir concentrada en estos primeros versículos del capítulo 14 de Apocalipsis, donde vamos a tocar el tema del Evangelio eterno y a tratar de dar una explicación sensata y bíblica de lo que encierran estas palabras mencionadas allí en ese capítulo. Y luego vamos a hablar entonces del tema de la verdad presente para entonces lo que será transmitido la semana siguiente. Así que pido me acompañen entonces a hablar con Dios, siempre pidiendo su dirección y su bendición al estudiar su palabra. Oremos. Nuestro Dios, amantísimo Padre, gracias por esa oportunidad que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra, recibir impresiones de la misma y sobre todo de que tú puedas hablar a cada una de nuestras vidas, Señor. Permítenos hacerlo así, que tu Espíritu toque nuestra mente, Señor, y nuestros corazones estén prestos a recibir, Señor, tu instrucción. Lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos entonces de Apocalipsis, el capítulo 14, a partir del versículo 6. Aquí frente a mí tengo una Biblia y estoy leyendo de la misma. Apocalipsis 14, verso 6 nos dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Palabra de Dios. Lo primero que tenemos que mirar, ¿verdad?, en el versículo 6 de Apocalipsis 14, es esa frase que utiliza Juan diciendo: y vi un ángel, o más bien dice el texto: y vi otro ángel volar por en medio del cielo. Aunque los ángeles sabemos que son seres reales y son ministros de Dios, ¿verdad?, que colaboran con el cielo para beneficio del reino de Dios y para también no solamente llevar mensajes, sino la protección de sus hijos. En este caso, Apocalipsis 14:6, cuando habla de vi un ángel volar por el medio del cielo, no se refiere a un ángel literal. Y meditemos al hacer esta pregunta, aunque la vamos a responder, pero ¿a qué se refiere la Escritura cuando dice y vi un ángel? Definitivamente se refiere a la iglesia. La iglesia es ese ángel que proclama, porque la misión de los ángeles es también ser mensajeros, como dice la Escritura, y la misión de la iglesia como ese ángel que proclama en alta voz, como hemos leído en Apocalipsis 14, 6 y 7, este mensaje volando por el medio del cielo. Y habíamos leído que dice que es ¿para qué? Para un sector de la población humana, para una región específica. ¿O qué dice? Dice: vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es la misión de la iglesia. El mensaje triangélico que comienza con el mensaje del primer ángel en el Apocalipsis 14, versículo 6, nos dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y quisiera detenerme allí. Vamos a notar a lo largo del tema que vamos a ir deteniéndonos prácticamente frase por frase y no palabra por palabra para poder determinar de manera sensata a la luz de las Escrituras a qué se refiere el apóstol Juan cuando ve esta profecía del ángel, o sea, la iglesia de los últimos tiempos, en el libro de Apocalipsis proclamando un mensaje. ¿Qué mensaje proclamaría entonces o ha de proclamar la iglesia de los últimos tiempos? Como dice Apocalipsis 14, versículo 6, dice que este ángel volaba por en medio del cielo y tenía el evangelio eterno. Por lo tanto, debemos saber a qué se refiere entonces
tener el evangelio eterno, o qué es más bien el evangelio eterno. Vamos a detenernos, ¿verdad? Y vamos a mirar en las Sagradas Escrituras la luz que nos da acerca de esto. Marcos 16, verso 15. Marcos 16, verso 15. Dice lo siguiente, y estas son palabras de Jesús mismo. Y les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fijémonos en la similitud de esta encomienda de Jesús a sus discípulos, a su iglesia naciente, a los apóstoles, y lo que dice Apocalipsis 14:6. Dice que el ángel, que es la iglesia de los últimos tiempos, volaba por en medio del cielo, gritando a viva voz, y tenía el evangelio eterno. ¿Y cuál es ese evangelio? Dice Marcos 16:15, que es el evangelio de Jesucristo y las cosas que Jesucristo enseñó a sus apóstoles y a su iglesia naciente, la iglesia de los, ¿verdad? Como hablamos de la iglesia primitiva, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Pero esta frase, ¿verdad?, es una palabra compuesta. Dice evangelio eterno. ¿Qué significa evangelio? Ya sabemos que es el mensaje de Jesús, lo que Jesús le enseñó a sus discípulos para que esa palabra, esa enseñanza, esa doctrina la enseñaran a todas las naciones. Pero eterno, por ejemplo, Isaías 9:6, nos dice Isaías 9:6, que Jesús es Padre eterno. Dice: un niño es nacido y su nombre será admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. También en el capítulo 7, verso 3 del libro de Hebreos, dice que Jesús es sin principio y sin fin de días, o sea, eterno. En Miqueas 5:2, hablando acerca de la persona de Jesús, dice que sus días son días desde la eternidad. Así que, resumiendo, cuando este ángel Juan ve a este ángel que predica el evangelio eterno, proclamando a viva voz desde el cielo, que es la iglesia, y proclama este evangelio eterno, definitivamente es el evangelio de Jesús, porque el evangelio es las enseñanzas que Jesús nos dejó para nosotros presentar al mundo, y eterno es el mismo Jesús. El evangelio eterno entonces es Jesucristo. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque me maravillo del mensaje de Dios. Me maravillo, y usted al escuchar la palabra debe también asombrarse acerca de lo hermoso que es el mensaje del evangelio y la responsabilidad que la iglesia de los últimos días tiene, porque dice que este ángel que se vio volar por el medio del cielo tenía el evangelio eterno. O sea, la iglesia, en tanto en los tiempos primitivos como en el tiempo del fin que vivimos ahora, aún predica el evangelio de Jesucristo. Pero no culmina ahí el texto. Vuelvo a mi Biblia y sigo leyendo, y dice que este ángel que se vio volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice el verso 7, que decía en alta voz: temed a Dios y dadle honra. Temer a Dios no es sinónimo de miedo, porque cuando humanamente hablamos acerca del temor, pensamos que el temor es tenerle miedo a algo. Pero en la Escritura el temor a Dios específicamente no significa miedo. Significa lealtad a Dios o significa obediencia. ¿Cómo podemos ver esto? Eclesiastés 12:13. Repito, Eclesiastés 12:13 nos dice, en cuanto a lo que significa temer a Dios, dice: el fin de todo discurso debe ser este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. A la misma vez, ¿qué significa dadle gloria? Porque dice el verso 7 de Apocalipsis 14 que este ángel que volaba por el medio del cielo, o sea, la iglesia de los últimos días, que tenía el evangelio eterno, el evangelio de Jesucristo para predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria.
Así que tenemos que, ¿verdad?, ver en la palabra de Dios qué significa entonces temer a Dios, que la iglesia, el mensaje que tiene que predicar, además del evangelio de Jesucristo, que era lo que tenía el ángel en la mano, el temor a Dios. Y Eclesiastés 12:13 nos resume qué significa temer a Dios. Dice el Eclesiastés 12:13 que el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Pero cuando dice dadle gloria, quisiera que viéramos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 son las siguientes: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. En otras palabras, está ligado el mensaje de la obediencia y de la lealtad a los mandamientos de Dios en el mensaje que la iglesia de los últimos días predica, como también está ligado el mensaje de un pueblo que honra a Dios también con su cuerpo y con su salud, siendo que somos templo del Espíritu Santo. Y es interesante, iglesia y amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este medio, que es importante entonces para Dios, porque este ángel es la iglesia que predica en el tiempo del fin, el mensaje que la iglesia predica en el tiempo del fin, como dije, que incluye y comienza con el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio eterno, pero también con la lealtad y la obediencia a Dios y a sus mandamientos, y con el cuidado de nuestro templo, de nuestra salud. Porque ¿qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Y podemos entonces enumerar lo que hemos visto hasta ahora. Número 1, entonces, el evangelio eterno es el mensaje del evangelio de Jesucristo, y el temer a Dios y darle honra está ligado al mensaje de salud y a la obediencia o la observancia de los mandamientos de Dios. Interesante. Así que usted, como estudiante de las Sagradas Escrituras, porque puede que me esté dirigiendo en este momento no solo a hermanos que nos sintonizan adventistas, puede que también me esté dirigiendo a alguna persona que está viendo este mensaje, que no pertenece a nuestra fe, ni conoce de lleno las enseñanzas de la iglesia adventista, pero el mensaje de la iglesia de los últimos días, del pueblo de Dios de los últimos días, está plasmado en Apocalipsis 14. Está plasmado en Apocalipsis 14, versos 6 en adelante, y incluye, como hemos visto a través de los textos y a través de la palabra en este momento, que no solo incluye el evangelio de Jesucristo, que por supuesto todas las iglesias que existen, que son iglesias denominadas cristianas, predican el evangelio de Jesús, pero debe incluir, como dice esta profecía de Apocalipsis, que la iglesia de los últimos tiempos también predica el temer a Dios y darle gloria. O sea, predica también la observancia y la obediencia a la santa ley de Dios, y también el cuidado de nuestro cuerpo. Tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios. Pero no solamente dice eso. Continúa diciendo Apocalipsis 14, verso 7, porque la hora de su juicio ha llegado. Y quisiera referirnos a 1 de Pedro 4:17. 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, pregunta cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios. En otras palabras, en la iglesia de los últimos días también predica un mensaje del tiempo de juicio. También podemos referirnos a Daniel, al libro del profeta Daniel, el capítulo 7, el versículo 10. El profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 10, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían,
y millones de millones asistían delante de él, y dice, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y cuando el juez se sienta, ¿verdad? Y los libros en la corte son abiertos para mirar el caso, es porque estamos en medio de un juicio. Es interesante, la iglesia de los últimos días que predica este mensaje plasmado en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, es una iglesia, es un cuerpo de creyentes que predica el evangelio de Jesucristo, pero a la vez predica la obediencia y la observancia a su santa ley. Honra a Dios, ya sea en el comer o en el beber o en todo lo que hace, reconociendo que todo lo hacemos para la gloria de Dios, y también presenta la hora del juicio o el tiempo del juicio en el que estamos viviendo. Vamos a continuar entonces tratando de, ¿verdad?, de descifrar estas palabras de Apocalipsis 14, versos 6 y 7, y resumimos entonces que también el juicio investigador es parte de dicho mensaje. Pero el texto no termina allí. Como les dije al comienzo, vamos a ir mirando estas frases. Dice también, y volvemos a Apocalipsis 14, verso 7, dice, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida o ha llegado. Y dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, aquel que hizo el mar y las fuentes de las aguas. Quisiera referirnos a el Salmo 33, versículo 6. Si miramos el Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, aquel que hizo el cielo, aquel que hizo el mar, aquel que hizo las fuentes de las aguas, es Dios. Y este ángel que vuela por el medio del cielo, según Apocalipsis 14, 6 y 7, proclama a viva voz también que hay que adorar a aquel que hizo. Y aquel que hizo es Dios, el creador, como vimos en el Salmo 33, 6. Pero vamos a referirnos al momento de la creación para ver un poco más allá. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Repito, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Y allí veremos qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a ese Dios creador. Busquemos en la Escritura, Génesis 2, versos 1 y 3. Voy a leerlo aquí directamente de la Escritura. Dice así, Génesis 2, 1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y dice, y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho y había creado. En otras palabras, entonces, volviendo a Apocalipsis 14, 7, cuando dice que este ángel que volaba por el medio del cielo tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz, temed a Dios, que es la obediencia a sus mandamientos, darle gloria, porque todo lo que hacemos, ya sea que comamos o bebemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y decía también, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, el tema del juicio. Y ahora nos dice, adorad a aquel que hizo el mar y las fuentes de las aguas. Hemos leído Salmos 33, 6 hace un momento y Génesis 2, 1 y 3 para confirmar en las Sagradas Escrituras que aquel que hizo el mar, aquel que hizo la tierra y todo lo que es creado es Jehová Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios creador. Y el Dios creador en Génesis 2, 1, 3 dice que bendijo y santificó el séptimo día de la semana, o sea, el sábado, y lo declaró santo porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Vamos también
en cuanto a este mismo tópico y veamos Isaías 66, versículos 22 y 23. Isaías 66, versos 22 y 23 dice: porque como los cielos nuevos, estamos hablando de ese mismo Dios creador, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, porque el Señor hizo esta tierra y la creó, como dice Génesis, en ocasión de la creación, pero cuando venga a buscar a su pueblo y dice que hará una tierra nueva y hará cielos nuevos, dice Apocalipsis 66, 22, perdón, Isaías 66, 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, dice, permanecerán delante de mí, así también permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y será que cada mes y de sábado en sábado, de mes en mes y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Así que, en definitivo, entonces este mensaje incluye la observancia y la santificación del sábado, séptimo día de la semana, para honrar al Dios creador. No es para darle gloria y honra, y quiero hacer un paréntesis en esto, a un día, porque hay veces que malentendemos, aún como adventistas, y algunos, ¿verdad?, que no pertenecen a nuestra confesión de fe, a veces malentendemos qué significa, como decimos, guardar o observar el sábado. El llamado de este ángel que volaba por el medio del cielo, que es la iglesia, está pidiendo honra y está pidiendo adoración solo para el Dios creador. Amén. Está diciendo que tememos a Dios y le damos gloria y que adoramos a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Así que la observancia del sábado como séptimo día de la semana, el llamado de Dios no es hacerlo solamente mientras peregrinamos aquí en la tierra, sino que también ha sido diseñado por Dios para cuando estemos también en la tierra nueva, como dice Isaías 66, 22 y 23. El sábado, la observancia honra y reconoce a Dios como el Dios creador. Y vamos a leer entonces del verso 12 de Apocalipsis 14. Dice el verso 12 de Apocalipsis 14, dice que aquí está, o he aquí, la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es interesante, hermanos y hermanas y amigos que nos ven, que el mensaje de este ángel, comenzando desde el principio de Apocalipsis 14 hasta el final de Apocalipsis 14, nos dice algo interesante y vamos a anotarlo. Comienza con el Evangelio de Jesucristo y termina con la fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo. Así que como iglesia, como estudiantes de la palabra de Dios, podemos mirar este hermoso mensaje tanto de la lealtad a los mandamientos de Dios. Podemos ver este mensaje del cuidado de nuestro templo y de nuestro cuerpo como, ¿verdad?, templo del Espíritu Santo para dar gloria y honra a Dios. La observancia del sábado, el tema del juicio y no desligar en ningún momento a Jesucristo de estos temas. Es un mensaje que viene directamente de parte de Dios para usted, de parte de Dios para la iglesia, y no solo eso, de parte de Dios para el mundo, porque la encomienda que en Marcos y en Mateo el Señor dio para sus discípulos fue ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y es el mensaje que la iglesia de Dios de los últimos días debe estar proclamando. El evangelio de Jesucristo, que encierra no solamente de cómo debemos vivir y cómo debemos honrar a Dios y amar a nuestro prójimo como hizo Jesús, sino que también enseña estas hermosas y estas grandes verdades que hemos de estar predicando. Cuando finaliza Apocalipsis 14 y vamos por allí por el versículo 12, dice que la paciencia de los santos, o sea, los santos que perseveran, la iglesia que persevera en el tiempo del fin, es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Confirmando esto en Efesios 2, versos del 6 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no proviene de nosotros,
sino que es don de Dios para que nadie pueda recibir la gloria. Recuerda que el tema siempre el ángel hizo énfasis en dar la gloria y dar la honra al Señor de los cielos. Y Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El tema entonces encierra lo que es el tema del Evangelio de Jesucristo, que consiste en amar, honrar a Dios y guardar su santa ley. Como les dije al principio, es un tema muy extenso y se titula El Evangelio Eterno y la Verdad Presente. Y en los primeros 30 minutos teníamos que concentrarnos, ¿verdad?, en esta área de ver qué era lo que nos decía, ¿verdad?, el Evangelio Eterno y la parte de Apocalipsis 6 y 7 del mensaje triangélico. Pero para la transmisión que recibiremos la próxima semana, estaremos entonces mirando el tema de la verdad presente. ¿Qué significa la verdad presente para nosotros hoy como iglesia, como pueblo? ¿Qué significa también para el mundo, que es el que debe escuchar este mensaje? ¿Y qué significó para los tiempos bíblicos? Porque el tema de la verdad presente siempre ha sido un tema que ha estado plasmado en la palabra de Dios. Y lo vamos a ver para poder cumplir con la misión que Dios requiere para su iglesia hoy. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora y sintonicemos el próximo tema para la próxima semana. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios, amante Padre, gracias por permitirnos, Señor, difundir tu palabra por este medio y rogamos que muchos puedas lograr que sean alcanzados, Señor, por el mismo para escuchar este precioso mensaje, Señor, y cumplir con esa misión que tú nos has pedido como iglesia en este tiempo del fin. Lo pedimos, lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos momentos continuaremos alabando el nombre de nuestro Dios y con ustedes estará Alisa Rodríguez para alabar y para traerle bendiciones del cielo. Hermanos, hasta aquí ha llegado el momento de estas bendiciones tan grandes que hemos recibido a través de la alabanza, a través de la predicación y a través del tema. Usted recuerde que cada semana estamos aquí para llevar esta palabra y no se olvide en qué plataforma encontrarnos. Jonathan, ¿nos puedes ayudar con eso? ¿En qué plataforma nos pueden encontrar? Correcto, en Ministerio Yediael por Facebook, Bethesda 1 por Facebook y por YouTube, Ministerio Yediael. Hemos sido glorificados con este mensaje, con esta programación, pero Joel, como tú dijiste, todo lo que tiene un principio tiene un final. Así es. Entonces, con estas palabras les decimos: Los esperamos.